Y bien, vamos a dar comienzo a la conferencia semanal. Muy buenas noches, bienvenidos a la sala virtual de este curso iniciático y maravilloso de despertar titulado El conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Víctor Guzmán y como cada jueves es para mí una alegría estar aquí compartiendo estos temas con ustedes. El tema de esta semana se titula Los 7 centros de la máquina humana. Es un tema completamente esotérico, es un tema completamente hermético, ¿sí? Es decir, un tema muy profundo, muy celado, muy discreto, que está presente de alguna manera en los conocimientos o grupos, fraternidades esotéricas de mayor valor. Este tema que se titula Los 7 centros de la máquina humana expresa la manera en cómo funciona un ser humano. Sí, es decir, este tema es más o menos como un manual. Todo el conocimiento es en sí un manual de funcionamiento de cómo opera la máquina humana. Pero este tema en particular tiene también, o sea, el contexto de este tema también tiene o se puede utilizar metafóricamente con la misma idea, ¿no? De que es un manual. El tema del día de hoy va a hablar del ser humano como si tuviese un manual que explicase sus partes que la componen, cómo funcionan esas partes, cómo reparar esas partes, como cuando uno pues se compra un vehículo, ¿no? Se compra un vehículo, se compra una computadora, cualquier electrónico, viene con un manual de funcionamiento, un manual de mantenimiento. Bueno, pues este tema, metafóricamente, es como un manual que nos va a explicar cómo funciona el ser humano y cómo debería de funcionar el ser humano de acuerdo a los propósitos del despertar de la conciencia que todos buscamos en estos estudios. Este tema de los 7 centros de la máquina humana, uno de los grandes exponentes de este tema, fue George Gurdjieff, un ruso, ¿sí? Quien recibió estos conocimientos. Se dice que en el antiguo Tíbet, algunos dicen que en el antiguo Egipto, no se sabe muy bien, ya que Gurdjieff estuvo viajando por diferentes países del Oriente, metido en diferentes fraternidades muy herméticas de aquel entonces. Y posteriormente el maestro Samael Aun Weor, fundador de la Gnosis, esta enseñanza proviene de la Gnosis, pues agarró este concepto de los centros de la máquina humana de Gurdjieff y los metió dentro de la Gnosis, ya que la Gnosis significa conocimiento universal. Y en la Gnosis tenemos pues los conocimientos esenciales para el despertar. Y esta idea o este concepto de los centros de la máquina humana es importantísimo para la persona que se quiere conocer a sí mismo. Una cuestión interesante de todo esto es que el ser humano en esta conferencia se le llama máquina humana. ¿Sí se fija? Los 7 centros de la máquina humana. Esto es algo muy esotérico y lo vamos a explicar más adelante en una conferencia que se titula Criaturas Mecánicas. Pero desde el punto de vista esotérico o iniciático,
el ser humano no es un hombre como tal, sino que es una máquina. El cuerpo físico es una máquina, si lo pensamos bien. Es una máquina orgánica, natural, que funciona como un vehículo para nuestra conciencia. Una máquina de huesos, de arterias, de venas, de nervios. ¿Sí? Son los elementos que componen el cuerpo físico. Recordemos que nosotros no somos el cuerpo físico, sino que somos un espíritu que habita dentro del cuerpo físico. Somos un alma, perdón. Esa es la palabra correcta. Y dentro del alma está el espíritu, que es aquello con lo cual nosotros intentamos conectar. Hay que diferenciar el alma del espíritu. Entonces, hemos estudiado en las conferencias anteriores de que somos una Trinidad, ¿no? Volviendo a la base de todo conocimiento esotérico, ¿no? Somos una Trinidad de cuerpo, de alma y de espíritu, ¿sí? Entonces, el espíritu está dentro de un alma, que es un cuerpo energético. Y el alma, a su vez, está dentro del cuerpo. ¿Sí? El alma mueve al cuerpo físico. Pero la pregunta que nos hacemos en este tema es, ¿de qué manera está conectada el alma y el espíritu con el cuerpo físico? Si bien sabemos que hay esta conexión, ¿cómo se da esta conexión? ¿Cómo es que el alma se puede expresar a través del cuerpo físico? ¿Cómo es que el alma puede hablar a través del cuerpo físico? Escuchar, ver a través del cuerpo físico, expresarse a través del cuerpo físico. Entonces, lo que nos dice esta enseñanza es que en la columna vertebral y en el cerebro existen unos puntos en donde se interconecta el alma con el cuerpo físico. Estos puntos los llamamos los centros de la máquina humana. No estamos hablando de los chakras. Los chakras son otra cosa que se complementan con los centros de la máquina humana. ¿Sí? Los chakras y los centros están conectados a través de unos canales etéricos llamados en la India como nadis. Pero no estamos hablando de los chakras, sino que estamos hablando de otra cosa, de otros puntos que existen sobre la columna vertebral y sobre el cerebro, en donde se expresa el alma y el espíritu. Y el objetivo de este tema es conocer cada uno de estos centros, en dónde están ubicados, qué parte de nuestra alma se expresa en cada centro, en qué condición se encuentran estos centros y cómo podemos trabajar con estos centros para poder producir el despertar de la conciencia. Estos son los objetivos. Y vamos a empezar. Aquí tenemos prácticamente la imagen central de todo este tema. El primer centro que vamos a estudiar
le llamamos el centro sexual. Este centro está ubicado en el coxis, en el principio de la columna vertebral, vista desde abajo. ¿Sí? Si miramos la imagen, aquí en este color naranja, ¿sí? Que este color es solamente un color didáctico, no significa nada. ¿Sí? Centro sexual, ubicación en el coxis. ¿Y cuál es la función de este centro? Su función es la de crear. A través de nuestra sexualidad, la naturaleza ha puesto a nuestra disposición la capacidad de crear. A través del sexo creamos, ya sea algo exterior o algo interior, dependiendo de cómo utilicemos el sexo. Todos los seres humanos tenemos de alguna manera o de algún tipo una expresión sexual. Sí, cada quien tiene una sexualidad, que es algo muy íntimo de cada quien, de acuerdo a sus propios conceptos, creencias, etcétera de cosas. Entonces, dependiendo de cómo utilicemos nuestra sexualidad, como el sexo es creador, entonces creamos de tres diferentes formas. La primera forma de crear a través del sexo la llamamos el sexo reproductivo, que es el acto sexual que se utiliza para la reproducción de la especie. A través del sexo reproductivo lo que hacemos es una creación exterior. Creamos un hijo, una descendencia, ¿no? Un cuerpo físico que va a ser habitado por una alma, al cual vamos a llamar hijo, que va a tener ciertas características físicas y psicológicas similares a las nuestras. El sexo reproductivo es muy obvio para todos, ¿no? No hay que como que entrar mucho en estudio o en investigación respecto a este. Pero en los otros dos puntos sí, porque los otros dos puntos pues los desconocemos. No hacen parte de la biología, de la sexología educativa, ¿sí? De las universidades de hoy en día. Entonces, dentro de los conocimientos esotéricos existen tres tipos de actividad sexual. La primera, la reproductiva, el acto sexual para la reproducción de la especie. La segunda se le conoce como el infrasexo o sexo degenerativo. Este es un acto sexual que se realiza únicamente para la satisfacción de los sentidos, para el goce animal. Es este acto sexual que se realiza para satisfacer todos nuestros apetitos y nuestras fantasías. Aquel acto que lo único que persigue es el goce, el placer. Uno cree que esto no tiene nada de malo, que es natural, que todo el mundo lo hace porque somos pues personas sexuales. Y es normal que uno piense así. Y es respetable que uno piense así. Sin embargo, lo que tenemos que conocer es que toda causa genera un efecto. Todo acto genera un resultado. Y cuando uno va desarrollando una actividad sexual facilista, superficial y lujuriosa, empieza a crear en su interior esto que llamamos el ego.
Cuando tenemos una sexualidad demasiado liberal, demasiado abierta, el resultado es la reproducción del ego animal e interior. ¿Qué es lo que pasa si una persona hace mal uso de la sexualidad? Se degenera. Entonces la persona se vuelve morbosa, se vuelve facilista, se vuelve irresponsable, machista. Y encontramos todo lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Divorcios, infidelidades, prostitución, trata de personas, violaciones, abortos, enfermedades de transmisión sexual, suicidios, asesinatos por bajas pasiones. Todo esto que encontramos en nuestra sociedad, todo este ego, toda esta maldad humana está relacionada con el mal uso del sexo. El sexo es un poder y todo poder tiene una gran responsabilidad. Dependiendo de cómo use uno su sexualidad, entonces podrá fortalecer la conciencia o fortalecer el ego. Como no tenemos una educación sexual real y esotérica, entonces por la cultura decadente, pues nos entregamos a las bajas pasiones como algo normal, como algo divertido, como hobby. Y pues las consecuencias tarde o temprano se presentan en nuestra vida. Pero existe otro camino que vamos a hablar durante todo el curso. Otra manera de utilizar el sexo. Porque el sexo no es algo malo. Porque el sexo no es algo vulgar. El hombre puede ser malo. El hombre es el que puede ser vulgar. Pero el sexo, ya lo estudiaremos más adelante, es algo divino. En las antiguas religiones, en las antiguas culturas, antes de que decayeran en la involución, el sexo era algo divino, algo que tenía muchísimo respeto. A la mujer se le reverenciaba con muchísimo amor. No como ahora que la mujer se le trata como objeto sexual. Y la mujer trata al hombre como banco. Entonces, existe un tercer camino que es para pocas personas, pero que está disponible para todos, que se le conoce como el suprasexo o sexo regenerativo. Es la expresión de nuestra sexualidad con una visión mística y espiritual. Esta sexualidad se empieza en la psicología del ser humano. Cuando la persona empieza a trabajar su psicología y empieza a depurarla de todos los conceptos falsos, exagerados, de morbo, de lascivia, que tiene producto de su cultura, de los malos hábitos sociales. Cuando uno empieza a desarrollar una nueva visión profunda, respetuosa, pura de la sexualidad, empieza uno a meterse por el camino del suprasexo. Ya lo iremos platicando durante todo el curso. Pero cuando hablamos de suprasexo, hablamos de un acto sexual en donde uno busca la comunión con Dios.
Y en este acto sexual se da la reproducción de las virtudes del hombre, la reproducción de la conciencia, la creación interna de los cuerpos existenciales del ser humano. El cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal. Ya lo hablaremos más adelante. Entonces, dependiendo de cómo utilicemos este centro, pues vamos creando, porque la sexualidad es creadora, una condición existencial, una condición de vida. El segundo centro se le conoce como el centro instintivo, a la altura o en la ubicación del hueso sacro, arribita del coxis. En este centro se manifiestan nuestros instintos, el instinto que proviene del reino animal, que es parte de nuestra alma. ¿Cuál es la función del centro instintivo? Coordinar y desear. A través del centro instintivo se coordinan todos los sistemas vitales que permiten que el alma pueda utilizar el cuerpo físico. Sistemas como la respiración, como la circulación, como la regulación de temperatura, como la curación, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema neuronal. Si todos estos sistemas que nos permiten estar vivos son coordinados por el centro instintivo, de tal manera que nosotros no tenemos que pensar para que estos sistemas funcionen, sino que funcionan de una manera mecánica e independiente a nosotros. Nosotros no tenemos que pensar para respirar. Nosotros no hacemos que el corazón bombee sangre a todas las partes del cuerpo, sobre todo al cerebro. Nosotros no hacemos que las neuronas del cerebro se reproduzcan, sino todas estas cosas las hace el centro instintivo por nosotros. Es una inteligencia que tiene una independencia en nuestra voluntad. Este centro instintivo también genera la función de desear aquello que necesitamos o que nuestro cuerpo necesita para que pueda estar sano. El deseo de comer proviene del centro instintivo porque el deseo de comer es una medida en que la naturaleza nos lleva a consumir las sustancias que necesitamos para estar vivos. Dormir, protegerse, reproducirse, todos estos deseos son instintivos, son naturales, se necesitan para la subsistencia física. Imagínense si nosotros no tuviéramos deseo de comer, pues nunca comeríamos. Y cuando uno se dé cuenta, va quedando uno desnutrido, cansado, enfermo. Y uno nunca va a saber por qué. Uno nunca va a comer. Es a través del deseo instintivo que somos movidos para alimentar el cuerpo físico. Eso es completamente natural. Pero claro, como la satisfacción del deseo produce placer, nos aficionamos a este placer y nos empezamos a degenerar. Nos convertimos en personas mediocres y nos dormimos la conciencia. Por ejemplo, comer es natural, es necesario, es bueno. Pero cuando comemos también sentimos placer. Y como sentimos placer, nos aficionamos al placer de la comida, que empezamos a comer ya no por necesidad, sino empezamos a comer por gusto. Y empezamos a meter al cuerpo físico cosas que no alimentan al cuerpo físico, sino que lo enferman. Además, en cantidades demasiado elevadas que nuestro sistema intestinal no es capaz de metabolizar adecuadamente.
lo que conocemos como el defecto de la gula. Y del defecto de la gula, pues salen todo tipo de enfermedad, indigestión, obesidad, diabetes. Lo mismo pasa con el dormir. Dormir es necesario, pero también produce placer. Y como produce placer, nos aficionamos a la actividad de dormir y empezamos a dormir más de la cuenta. Nos volvemos perezosos, nos volvemos irresponsables, nos volvemos negligentes con nuestras obligaciones, más o menos inútiles, más o menos mediocres. Y así nos vamos degenerando, porque nos aficionamos al placer de las necesidades del centro instintivo. Entonces, ojo, hay que trabajar con el centro instintivo. Hay que regularizar este centro porque está degenerado, porque no está funcionando como debiera de funcionar. Centro emocional inferior. Este centro emocional inferior está a la altura del ombligo. Y la función de este centro es sentir. Si a través de este centro es que podemos expresar nuestros sentimientos. Se le llama centro emocional inferior porque las emociones que expresamos a través de este centro tienden a ser producto de la fantasía, producto de la especulación, producto de la suposición, son subjetivos, son aparentes, son negativos, son sentimientos del ego. Aquí encontramos todas las emociones o sentimientos que consideramos positivos o negativos. Positivos llamamos a los sentimientos como la alegría, como la admiración, como el ánimo, la excitación, la euforia. Y los sentimientos negativos como la tristeza, el repudio, el desánimo, el temor, la cobardía, el sentimiento de odio, el sentimiento de envidia. Y todas estas emociones a las cuales estamos acostumbrados producen el sueño de conciencia porque no nos permiten percibir la realidad tal y como es y poder actuar con sabiduría. Por ejemplo, como la alegría, la emoción, el sentimiento de alegría produce placer, hacemos todo lo que nos produce alegría. Y una de las cosas que nos produce alegría es el chisme. Cuando con otras personas hablamos mal de otras personas que no están presentes. Y al hablar mal de los demás, al burlarnos de los demás, al descalificar a los demás en conjunto con otras personas, con un café y con unas galletitas, sentimos alegría. Y como sentimos alegría, nos encanta el chisme. Y ahí vamos platicando mal de la gente, de cosas que a veces ni siquiera nos consta. Si ustedes supieran que el chisme es una de las razones principales que divide la familia, que divide el compañerismo en las empresas, pero está muy presente el chisme en esta humanidad, con toda y la tragedia que provoca. ¿Por qué? Porque como el chisme produce el sentimiento de alegría, y como nos encanta estar alegres, entonces lo seguimos haciendo. Y este sentimiento de alegría no permite que hagamos conciencia de esto que estamos haciendo. Y nos demos cuenta de lo que estamos provocando al hablar mal de otra persona. Reforzando la división.
reforzando la envidia, reforzando el pesimismo, el odio entre las personas. Tenemos, por ejemplo, un sentimiento de repudio hacia la verdad. No nos gusta escuchar la verdad. Cuando publico en mis redes sociales algunas verdades del ser humano en relación a su estado de sueño, de degeneramiento, la gente repudia esas publicaciones y empiezan a comentar que soy un ignorante, que no sé de lo que hablo, que esto, que lo otro. Sienten repudio a la verdad. Y como sienten este sentimiento negativo, pues nunca se abren a ella. Y nunca pueden cambiar sus vidas. El alcohol, las drogas, como generan deseo, como generan placer, las consumimos. A pesar de que degeneran el cuerpo, la mente, el organismo, seguimos consumiendo alcohol y drogas. Las deseamos por el placer que producen. Todo esto funciona a través del centro emocional inferior. El deseo de pelear, el deseo de venganza, el desánimo por meditar. Todo esto produce sueño de conciencia. Desarrollamos una noción equivocada de la realidad y creemos que lo que me gusta está bien y lo que no me gusta está mal. Queremos percibir la realidad a través de nuestro sentido emocional inferior, que es subjetivo y egocéntrico. Entonces, si la persona hizo algo que no me gustó, entonces se la reclamo y le digo, pero ¿por qué lo hiciste así? Como una expresión de que lo que hizo estuvo mal. Pero a veces no estuvo mal lo que hizo. Solamente lo hizo de una manera diferente. Por ejemplo, cuando uno llega a la casa y se da cuenta que el cuarto se pintó de un color que a uno no le gustó. Sí, le dice la mujer al hombre, hoy voy a mandar a pintar el cuarto. Y el hombre dice, muy bien, mándalo a pintar y se va a trabajar. Cuando regresa y entra al cuarto, ve que el cuarto está pintado de un color que a lo mejor al hombre no le gustó, ¿no? Un cafecito y al hombre como que no le gustó ese cafecito. Es como no le gustó, cree, engañado por el falso sentimiento del yo, que el color del cuarto está mal. Y va ahí con la mujer y se lo va a reclamar. ¿Por qué pintaste este cuarto de este color? Pero eso no está mal. Solamente es un color que a él no le gustó. A lo mejor ese color a la mujer sí le gustó y por eso lo pintó así. ¿Me explico? Creemos que lo que nos gusta está bien y creemos que lo que no nos gusta está mal. Pero no es así. Muchas cosas que nos gustan son equivocadas y muchas cosas que no nos gustan son verdaderas y correctas. Pero no vemos esto por el falso sentimiento del yo. Por eso le llamamos el centro emocional inferior. Tenemos el centro intelectual inferior a la altura del corazón. La función de este centro es pensar. A través de este centro es que el alma se conecta con el cuerpo físico y puede pensar.
En este centro surge toda la actividad de la mente, el pensamiento, la razón, la lógica, el recuerdo, la comparación, el análisis, la idea, la fantasía, la proyección. Todas estas cosas son herramientas de la mente y se expresan a través del centro intelectual inferior a la altura del corazón. ¿Y por qué se le llama inferior? Porque el ego es quien maneja este centro. Estamos degenerados psicológicamente. El ego tiene conquistada nuestra mente. Y es el ego quien se expresa a través de la mente, no el ser, no la conciencia. Por eso es que la mayoría de nuestros pensamientos son puras tonterías, suposiciones, fantasías, pensamientos negativos. Suponemos siempre lo peor, pensamos siempre lo peor de los demás. Recordamos o le damos importancia a las cosas que nos generan odio y rencor. Si una persona nos dice que le caímos muy bien, qué bueno. Pero si una persona nos dice que le caímos muy mal, no olvidamos a esa persona. No olvidamos lo que esa persona nos dijo de que le caímos muy mal. Entonces, fíjense cómo uno le presta demasiada atención a lo negativo. Le damos mucho más atención a lo negativo que a lo positivo. Si nos pasa en un día 10 cosas buenas y una cosa mala, ¿sí? Vivimos todo el día quejándonos por esa cosa mala que nos sucedió y no vemos las cosas buenas. Así es la mente hoy en día, una mente degenerada, conquistada por el ego, representada en los conocimientos esotéricos como el burro. Por eso se le llama centro intelectual inferior, porque hoy en día la mente es la oficina del ego, donde el ego todos los días se sienta a trabajar, a hacernos sufrir. Hay que trabajar con ese centro, hay que regenerarlo. Ahora vamos a explicar cómo. Tenemos el centro emocional, perdón, tenemos, se me fue, tenemos, no tengo la diapositiva, pero se les voy a mencionar. Tenemos el centro motor, ¿sí? A la altura de la laringe. La función de este centro motor es de llevar a cabo el movimiento de una manera independiente a la mente. Movimientos que una vez que son aprendidos pasan al centro motor y el centro motor los maneja. ¿Como qué movimiento? Como el movimiento de caminar, como el movimiento de hablar, como el movimiento de escribir, como el movimiento de montar una bicicleta, ¿sí? Fíjense que nosotros no pensamos al momento de escribir, no pensamos al momento de manejar, no pensamos al momento de hablar, porque estos movimientos de la boca o de la mano se producen mecánicamente a través del centro motor. Diferente al centro intelectual inferior. Por eso no tenemos que pensar cómo vamos a mover los labios para pronunciar una palabra, porque no pertenece al centro intelectual. Esto pertenece al centro motor, a otra parte, que se ejecuta de manera mecánica. Y ahora sí tenemos el centro emocional superior. Este centro está ubicado en la glándula pituitaria en el cerebro.
Y la función de este centro es la de juzgar objetivamente, autoobservarnos y sentir amor. Por eso se le llama centro emocional superior. Porque en este centro se manifiesta una parte de nuestro ser, la parte femenina de nuestro ser, la Tonatzin azteca, la Isis egipcia. Este centro no está sujeto a la actividad del ego. El ego jamás se va a manifestar en el centro emocional superior. A través de este centro es que podemos sentir compasión, perdón, devoción, generosidad, el deseo de ayudar desinteresadamente a los demás, el deseo de reconocer nuestros errores, el deseo de rectificar de nuestros errores, el deseo de querer ser mejores personas, el deseo de las cosas que van en función al desarrollo humano y espiritual, provienen del centro emocional superior, en la glándula pituitaria, conocida como el tercer ojo en los conocimientos hindús, o conocido también como el ojo de Horus de la filosofía egipcia, el tercer ojo. A través de este centro es que podemos autoobservarnos, supervisar qué es lo que se piensa, supervisar qué es lo que se hace, supervisar qué es lo que se siente. Lo hacemos a través de este centro emocional superior, que representa una parte de nuestro ser. Y por último tenemos al centro intelectual superior, ubicado en el cerebro, en la glándula pineal, en la coronilla. Este centro nos permite escuchar la voz de nuestro ser, la voz de nuestra conciencia. Representa al Padre que está en secreto, al Keter de la Cábala, del árbol sefirótico, ¿sí? A los Osiris de la cultura egipcia. Este centro se le conoce como la intuición o la voz del corazón. El centro intelectual superior en la glándula pineal está conectado al corazón. ¿Sí? Entonces podemos percibir su actividad tanto en la glándula pineal o bien en el corazón. Aquí sale la polividencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el centro intelectual superior? Nos permite saber, pero es un saber diferente a la mente. Es un saber que va más allá de la mente. No es el saber del centro intelectual inferior. Es un saber de tipo superior. Es un saber que no tiene razonamiento. Es un saber que no proviene de la comparación o de la memoria, sino que es intuitivo. Entonces, la intuición es aquello que sé, pero que no sé por qué lo sé. Es decir, la intuición es eso que sabemos, pero que no sabemos por qué lo sabemos. No tiene explicación, es ilógico. Entonces, en algún momento, cuando uno está en calma, sereno, en alguna circunstancia, puede escuchar una voz que le dice algo. Una voz que le dice, tal persona no es para ti. Una voz que le dice a uno, no te vayas por ese camino, no vayas a tal lado, no te juntes con esta persona, cuidado con esto.
tienes que hacer esta cosa, aunque no te guste, pero no sabemos de dónde viene esa voz. Pero cuando le hacemos caso, nos damos cuenta de que teníamos razón. Y cuando no le hacemos caso, también nos damos cuenta que esa voz tenía sabiduría, era verdadera y puede ser utilizada en pequeños ejemplos muy comunes que pasan como de ejemplo muy típico, que a veces uno sale de su casa y de repente una voz le dice, lleva tu sombrilla. Pero uno cuando ve el clima, ve que está despejado, que no está nublado. Y uno dice, pero ¿por qué voy a agarrar mi sombrilla? Es ilógico. Y además con la pereza encima, como ya salimos de la casa, qué flojera regresar a buscar la sombrilla. Como que, no sé, hay una sensación ahí medio extraña que decimos, no, ¿qué voz es esta? Ilógico. Y nos vamos. Y ya cuando andamos por allá haciendo quién sabe qué cosa, de repente en la calle empieza a llover y nos empezamos a mojar. Y nos decimos a nosotros mismos, sabía que tenía que agarrar una sombrilla. Algo me dijo que tenía que agarrar una sombrilla, pero no hice caso. Y ahí me estoy mojando. A mí me pasa, por ejemplo, en cosas muy sencillas del diario vivir, porque la intuición está en todo, que cuando estoy vendiendo mis productos, me hacen un pedido de ciertos productos y cuando se los estoy llevando o cuando se los voy a llevar, algo me dice, lleva estos productos adicionales y los llevo. Y cuando llego con el cliente, a veces me cambia los productos y me dice, cuando los ve, no, este está muy pequeño, siempre no lo voy a querer, no tendrás otro por ahí, o a veces me dicen, está muy chico, o necesito más piezas. Y entonces digo, sí, sí tengo más, aquí están. Y eso es bien curioso. Cuando uno aprende a escuchar esta voz, este eh, algo, ¿sí? Algo que nos dice, este algo es nuestro espíritu, es nuestra conciencia. Si algo te dice que no hagas algo, si algo te dice que no vayas a algún lugar, hazlo. Hazle caso a ese algo, es tu espíritu, es tu conciencia y te está dando una advertencia. Pero como esto no los enseñan en la escuela, nunca le hacemos caso y luego tenemos que pagar las consecuencias. Podemos saber que una persona no es para nosotros y así evitamos relaciones tóxicas. ¿Sí? Y bien, ¿qué es lo que... Estos son los 7 centros de la máquina humana. ¿Sí? Tenemos 5 centros inferiores, el sexual, el instintivo, el emocional, el intelectual y el motor. Y tenemos 2 centros superiores, el emocional superior en el cerebro y el intelectual superior también en el cerebro. Son 5 centros inferiores y 2 centros superiores. ¿Por qué hay 5 centros inferiores? Porque en estos centros se expresa nuestro ego. El ego utiliza nuestra sexualidad, el ego utiliza el instinto, el ego utiliza los sentimientos cotidianos, el ego utiliza los pensamientos cotidianos, el ego utiliza el cuerpo para hacer lo que le venga en gana. Y tenemos 2 centros superiores
que solamente son utilizados por nuestro ser, por nuestra conciencia. Entonces, lo que pretendemos es trabajar con los primeros 5 centros de la máquina humana. Con el centro emocional y el centro intelectual superior no hay que hacer ningún trabajo. Al contrario, es el ser quien nos va a llevar a hacer este trabajo de equilibrar los primeros 5 centros de la máquina humana. Todas las noches, cuando nos acostamos a dormir, de estas dos glándulas del cerebro, la glándula pineal y la glándula pituitaria, se llevan energías espirituales que llegan al centro sexual y posteriormente al centro instintivo. El centro instintivo es el que reparte las energías espirituales al centro emocional, al centro intelectual, al centro motor y al centro sexual. Cada centro tiene cierta cantidad de energía. Cuando nosotros empezamos a sentir, estamos gastando energía emocional. Cuando empezamos a pensar, estamos gastando energía intelectual. Con cada movimiento que decimos, con las palabras o con las cosas que hacemos, estamos gastando el centro motor. Entonces, cuando pensamos demasiado, cuando sentimos demasiado, cuando hacemos demasiado, cuando comemos demasiado, cuando tenemos relaciones sexuales en exceso, gastamos las energías de estos centros y unos centros empiezan a robar energía a otros centros y estos centros empiezan a desequilibrarse, empiezan a trabajar con energía que no les corresponde y entonces empiezan las enfermedades, los pensamientos negativos, los dolores de cabeza, el cansancio, la negatividad y el sueño de conciencia en sí. Entonces lo que tenemos que hacer es equilibrar estos 5 centros de la máquina humana. Aprender a utilizar el centro sexual, aprender a utilizar el centro instintivo, aprender a utilizar el centro emocional inferior, aprender a utilizar el centro intelectual inferior, aprender a utilizar el centro motor. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esta es la herramienta. El ejercicio se le conoce como el cuarto cuadrante. Vamos a ver esta imagen donde tenemos un cuadrado, por eso se llama el cuarto cuadrante. Es un cuadrado que tiene 4 ángulos rectos. Estos ángulos rectos nos hablan de recto pensar para equilibrar el centro intelectual, de recto sentir para equilibrar el centro emocional, de recto hablar para equilibrar el centro motor y el recto obrar también para equilibrar el centro motor y el centro instintivo. Entonces, esta es la clave. Esto es el ejercicio con el cual vamos a poder equilibrar los centros de la máquina humana. Recto pensar, recto sentir, recto hablar, recto obrar. ¿Y cómo vamos a poner en actividad este ejercicio? Cuestionándonos, haciéndonos la pregunta, ¿esto que estoy pensando en cualquier momento es verdadero? ¿Es útil? ¿Es justo? Si no es verdadero, si no es útil, si no es justo, entonces el pensamiento es de un yo psicológico, de un ego, y por lo tanto tiene que morir. Aplicamos la muerte en marcha, le quitamos la atención. Esto que estoy sintiendo en este momento, cuando estoy esperando el camión y pasa el camión y no me quiso dar parada, siguió de largo, entonces
Siento algo en relación a esa experiencia. Me hago la pregunta, ¿esto que estoy sintiendo es útil? ¿Es real? ¿Es justo? Y si no es verdadero, útil o justo, entonces esto que siento es de un yo psicológico y por lo tanto este sentimiento tiene que morir. Esto que quiero decir o esto que estoy hablando con otras personas es real o es una fantasía, exageración, suposición. ¿Es útil? ¿Sirve de algo esto que estoy diciendo? ¿Es justo hablar de esto ahora? O a lo mejor no es justo hablar. Por ejemplo, si estamos ahorita en una conferencia, en medio de una conferencia, ¿es justo en medio de la conferencia decirle algo a otra persona? No, no es el momento justo para hablar en medio de una conferencia, porque estaríamos interrumpiendo la conferencia. Será el momento justo después de la conferencia, ahora sí, hablar con las personas con las que necesitemos hablar. ¿Sí? Entonces, así vamos a trabajar. Este es el ejercicio. Hay que practicarlo todos los días en relación a todas las cosas que hacemos. Hay que disciplinarnos. Y cuando hagamos esto, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que pensamos, que sentimos, que decimos y que hacemos son inútiles. Son pura fantasía, son puras tonterías, son puras cosas de nuestros egos. Y vamos a evidenciar que vivimos en un sueño de conciencia, vivimos degenerados. Ahí lo vamos a verificar. Vamos a darnos cuenta de que esto no es cuento cuando los iniciados nos dicen de que somos muertos vivientes, zombies, animales intelectuales. Aquí nos vamos a dar cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Si voy a ver una película, me puedo hacer la pregunta, ¿esta película que voy a ver es útil? ¿Me enseña algo esta película? Porque si no me enseña algo, entonces ¿para qué la voy a ver? Así es el despertar de la conciencia. Es estricta, es dura, pero para nuestro bien. Si la película no me enseña nada, ¿para qué la veo? ¿Es justo ver una película en este momento? No tengo ninguna responsabilidad que atender, ningún compromiso, porque no es posible que me ponga a ver una película cuando tengo una responsabilidad que hacer. Primero hay que cumplir con nuestras responsabilidades sociales, morales, laborales, espirituales. Entonces ya uno decidirá si ve la película o no. Si voy a comprar algo, cualquier cosa. ¿Esto que voy a comprar es útil? ¿Es verdadero? ¿Es bueno? ¿Es justo? Si siento odio o antipatía por un compañero de trabajo porque me cae mal, ¿es verdadero este sentimiento que tengo por él? ¿Acaso me ha hecho algo malo? ¿Este sentimiento me es útil? ¿Me sirve algo sentir algo por este compañero? ¿Es justo tener este sentimiento por este compañero en este momento? ¿Me ha hecho algo? Y si no, entonces este sentimiento es de un yo y tiene que morir. No hay que prestarle atención. No hay que darle importancia a ese sentimiento. Y vamos a ver cómo ese sentimiento solito se va. Hay que soltar y el sentimiento solito desaparece. Hagan la prueba. Sócrates tiene una enseñanza que se le conoce como los tres filtros.
El filtro de la verdad, de la bondad y de la utilidad. Hay un cuento que dice que Sócrates se encuentra con una persona. Esta persona va a ver a Sócrates y le comenta, ¿sabes lo que escuché de un discípulo tuyo? Y Sócrates le contesta, a ver, permíteme, antes de decirme te voy a aplicar los 3 filtros. ¿Estás seguro que lo que me vas a contar de mi discípulo es cierto, es verdad, te consta? Y la persona dice, pues no, no me consta, es lo que yo escuché por ahí. Ok, dice Sócrates, no sabes si es verdad. Y luego dice Sócrates, bueno, ¿lo que me vas a contar de mi discípulo es algo bueno acerca de él? Y la persona le contesta, no, todo lo contrario, es algo muy malo. Ok. Y Sócrates le dice, ¿y me sirve de algo saber esto que me vas a decir de mi discípulo? Y la persona dice, pues no lo sé, a lo mejor y no. Entonces Sócrates concluye, bueno, si lo que me vas a decir de mi discípulo no te consta que es verdad, además no es nada bueno y además no me va a servir, ¿por qué yo querría escucharte? Y le dijo a esta persona, por favor, retírese y no me diga nada. Hay que aplicar estos 3 filtros en las cosas que hacemos, las cosas que decimos, lo que deseamos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y entonces lo que vamos a hacer es equilibrar los centros de la máquina humana para que empiecen a funcionar de una manera objetiva y podamos entonces recibir información de los centros superiores de conciencia. Al vivir identificados con nuestros pensamientos de fantasía y con nuestros sentimientos de codicia y de negatividad, nunca percibimos la actividad de nuestros centros superiores de conciencia. Y es por eso que hoy en día nos tornamos muy malvados. Ya no sabemos pedir perdón. Ya no sabemos perdonar al prójimo. Vemos gente necesitada y a nadie le da ganas de ayudar porque estamos desconectados de estos centros superiores de conciencia donde se expresa nuestro ser. Para conectarnos con estos centros que nos dan consuelo, que nos dan orientación, que nos dan conocimiento, tenemos que pacificar los 5 centros inferiores de la máquina humana. Hay que pensar menos, hay que sentir menos, hay que aprender a estar tranquilos, plenos, en paz, contemplativos. Y así vamos a darnos cuenta cómo empezamos a conectarnos con nuestro espíritu que nos va a estar guiando y nos va a estar revelando aquello que tenemos que trabajar. Esto es el trabajo verdadero sobre el despertar de la conciencia. Y lo tienen de una manera gratis y de una manera breve y de una manera directa. Aprovechen el conocimiento, llévenlo a la práctica. Hasta aquí la conferencia, mis hermanos. Espero que todo haya sido muy claro. Vamos a ver qué preguntas quedan. Aarón dice buenas noches, un saludo. Qué gusto que compartes este conocimiento. Igualmente, Aarón, a ver cuándo te conectas y te quedas durante todo el curso.
Te mando un gran abrazo y que estés muy bien. Miguel Ángel dice gracias. Alexis González, agradezco todo el conocimiento. Sabrina dice hola. Isaac, saludos desde Ecuador. Grandes enseñanzas. Jesse, saludos desde Costa Rica. Rafa nos dice, esa voz que te advierte puede ser algún ego que uno tiene de pretender que soy muy intuitivo. En Rafa sí puede pasar y sí pasa y es algo que todos tenemos que trabajar. Cuando uno empieza a trabajar con la conciencia, va a haber un yo psicológico, una parte del ego que se va a querer hacer pasar por la conciencia. Y tenemos que descubrir su actividad. ¿Cómo descubrimos al yo consciente, ¿no? A este yo que se quiere hacer pasar por la conciencia? Porque siempre genera fantasía, porque siempre genera distracción, porque siempre genera desgaste de energía. Así lo vamos a detectar. Lilia dice gracias. Miguel Ángel, muy buena conferencia. Sabrina dice, ¿cómo puedo resolver carencia afectiva y procesos que se repiten de temas no resueltos con este conocimiento? Ok, Sabrina, durante todo el curso vamos a estar dando diferentes técnicas para que tú puedas hacer este trabajo. Aquí ya te estamos dando un ejercicio, que es el ejercicio del cuadrante de recto pensar, recto sentir, recto obrar y recto actuar. Si cada vez que llega a tu vida un sentimiento y tú te haces la pregunta, ¿este sentimiento me es útil? Y resulta que no te es útil y lo dejas de consentir, empiezas de esa manera y de manera gradual a eliminar ese tipo de afectos y de sentimientos negativos que son parte del sueño de conciencia. Cada vez que nos identificamos con un sentimiento de fantasía o de negatividad, fortalecemos ese sentimiento. Cada vez que ese sentimiento se aparece, pero no nos identificamos con ese sentimiento, no le damos atención, no le damos cuerda, ese sentimiento pierde fuerza. Entonces, cuando aprendamos a dejar de identificarnos con nuestros sentimientos y pensamientos, estos empiezan a morir dentro de uno. Haz la práctica, Sabrina, y lo vas a ver. Además, como complemento de esto, está la reflexión, la comprensión de los sentimientos, de los afectos, de los rencores, de lo que uno piensa, de las cosas que le pasaron en la vida, para entender que todas esas experiencias fueron necesarias para un proceso perfecto de amor. Durante todo el curso vamos a estar reflexionando muchísimo sobre las diferentes cosas que nos hacen sufrir y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida personal para ir comprendiendo nuestra situación y podernos liberar de esos procesos afectivos que nos tienen atados al sufrimiento, Sabrina. También te recomendamos entrar en la meditación, en el grupo de meditación y autoconocimiento, que también es muy útil. Muy buena conferencia, dice Josué. Patricia, muchas gracias. Rocío, ¿por qué cuando medita uno da hambre? Pues había que estudiar, Rocío. A lo mejor el hambre ya lo tenías, pero como estás muy agitada no te das cuenta. Y cuando meditas y estás tranquila, eres percibes más la actividad del centro intelectual.
Entonces, cuando meditas y te relajas, te das cuenta que el centro intelectual te está pidiendo alimento. Pero cuando uno está agitado, estresado, el cuerpo te pide comida y uno ni en cuenta. Por ahí pudiera ser. Marina dice, muchas gracias, maravillosa la conferencia. Alma, muchas gracias. Abril, saludos y abrazo. Víctor, muchas gracias por la conferencia. Armando dice, me conecté tarde, pero veré el video de nuevo. Saludos desde Puebla. Yo he perdido mi intuición. ¿Cómo podríamos volver a esa conciencia? Con la técnica, Armando, con esta técnica que entregamos, el recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto obrar. El equilibrio de los centros. Celia, ¿cuál es la diferencia entre estos centros y los chakras? ¿Habrá material para descargar? Gracias, muy interesante. Los chakras están de una manera paralela a los centros de la máquina humana. Lo que hacen los chakras mayormente es captar las energías cósmicas, captan las energías planetarias, las energías del planeta, el prana, las energías del sol, ¿sí? Y las transforman en energía vital, que son distribuidas a los 7 centros de la máquina humana a través de estos cordones etéricos que llamamos los nadis. ¿Sí? Trabajan en conjunto. Sabrina, ¿cómo puedo ingresar al grupo de meditación? Puedes buscar el grupo en Facebook, se llama Meditación y Autoconocimiento. Es una imagen del Buda, pero ya en los comentarios voy a compartir el link del grupo para que se puedan unir y participar. Todos los martes a las 7:30 de la noche vamos a tener una meditación diferente. ¿Sí? Así que se unan para que participen y puedan trabajar en su conciencia. Rafa dice gracias, Armando dice gracias. Bueno, mis queridos hermanos, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo jueves, el próximo martes para los que quieran meditar y los que quieran la lección escrita de este tema, para que puedan repasar y para que puedan seguir estudiando. En que me la pidan por inbox, se las voy a dejar también en estos comentarios y también la voy a pasar en el grupo Meditación y Autoconocimiento. Los temas en PDF. Entonces, ya lo tendrán entre hoy y mañana, ¿sí? Ya tendrán la lección. Gracias por estar conmigo. Cualquier otra duda estoy a su disposición. ¿Son sesiones de meditación guiada? Sí, Josué, así es. Son sesiones de meditación guiada. Son para principiante y también son para expertos. Son para todos. Así que no hay pretexto para no entrar. Únanse. Se van a ver lo útil que son. Nos vemos el próximo jueves. Les mando muchísimas bendiciones. Muchísima fuerza espiritual. Reflexionen el tema. Practiquen el tema, les estoy dejando un ejercicio. Hay que practicar para que ustedes verifiquen que este conocimiento es real. Hay que practicar para que verifiquen que este conocimiento funciona y cómo funciona. Porque ustedes pueden tener algunas dudas de cómo funciona esto, pero más allá de que yo se las explique, lo que necesitan es practicar. Cuando ustedes la practiquen, ustedes mismos se van a dar cuenta cómo funciona esto del autoconocimiento, del equilibrio de los centros, de la paz, de la plenitud, de la conexión con los centros superiores de conciencia. Hay que practicar. Ánimo con el verdadero, con el recto pensar, con el recto sentir, con el recto hablar y con el recto obrar. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves.